Hola, soy el doctor Eduardo Villela y esto es Sex Ed Podcast, tu podcast de educación sexual. En este episodio vamos a definir y hablar acerca de la sexualidad. Y hay que entender dos cosas muy importantes cuando hablamos de sexualidad. Es un concepto abstracto, o sea que es muy subjetivo, y también lo tenemos que ver con muchísima flexibilidad. La OMS va a definir la sexualidad como un aspecto central del ser humano. No es algo que yo puedo, reprimir o silenciar por completo, aunque sí obviamente puedo modificar mi comportamiento para no expresarlo de tal manera, pero es algo que está presente en la vida de todas las personas y no solamente abarca las cuestiones físico-eróticas, ya que si una persona no tiene relaciones sexuales porque decide no tenerlas en este momento, porque lleva una vida de celibato, porque padece en ese momento de alguna enfermedad o lo que sea, no significa que está negando o que está suprimiendo su sexualidad. También yo puedo decidir en este momento enfocarme en mi carrera, enfocarme en mi salud, superar un trauma, superar la separación que acabo de tener o superar, por ejemplo, una agresión sexual. De hecho, Wendy Maltz, que es la autora del libro que se llama Viaje para recuperar o sanar la sexualidad, habla de estas vacaciones de las relaciones sexuales que le sirven a la gente como para resetearse, sanar y luego ya poder volver a tener relaciones sexuales de manera sana. Pero esto no significa que no están viviendo su sexualidad, ya que la sexualidad sí va a comprender la parte erótica, el placer, la intimidad, pero también es el sexo, también es el género, también es quién soy, cómo soy. Y sí puedo reprimirla yendo hacia que yo puedo, no comportarme como yo soy y tratar entonces de encajar en la sociedad para lo que quiere de mí, pero nunca voy a, completamente quitarla. Algo también muy importante cuando hablamos de esto que es abstracto es que realmente la sexualidad humana como tal para empezar es un pleonasmo porque la sexualidad es solamente de los seres humanos y es también este concepto que inventamos, así como la política, la economía, pero que no por eso significa que no es esencial y que se ha vuelto parte del día a día y de la forma en cómo nos relacionamos con todos. Entonces sí es algo central y va a representar una dimensión que va más allá acerca de qué es lo que hago. Ahora, estas manifestaciones van a tener distintas formas de salir a la luz y además también tenemos que hablar de un desarrollo psicosexual, ya que en las diferentes etapas de la vida, y esto va más hacia cuando hablemos del sistema holónico, pero todo el tiempo le estamos viviendo. Ahora, si yo hablo de sexualidad, estoy hablando del sexo, que son los componentes biológicos, estoy hablando de la identidad, estoy hablando del género, estoy hablando de roles sexuales, estoy hablando de orientación sexual, de orientación romántica, de preferencia, de orientación de género, que todas estas se han dividido en los últimos años para tratar de dar un poquito de sentido y claridad acerca de cómo las personas viven esta parte de su sexualidad. También está el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Y de nuevo, va a depender cómo lo experimenta cada persona. Ahora, ¿qué hago yo con estos componentes? Va a depender aquí de qué es lo que yo pienso. Y de nuevo, no solamente estoy ahí, dirigiéndolo hacia pensamientos de índole erótico-sexual. Los pensamientos acerca de cómo yo respondo, cómo yo me expreso, cómo yo voy hacia todo lo que pasa en el día a día, cómo yo me relaciono con personas de mi mismo sexo, cómo me relaciono con personas de un sexo distinto, de mi misma orientación sexual, de una orientación sexual diferente, en personas que viven con alguna enfermedad de transmisión sexual, fantasías y deseos, sí, de un lado erótico, creencias y valores, que estos también. Y justo lo habíamos platicado en el episodio pasado. Yo puedo decidir qué hacer con mi vida sexual y darle un valor, pero eso no significa que le estoy quitando valor a otra persona que vive su vida sexual de manera diferente. Prácticas, actividades, comportamientos, papeles, y esto que tiene que ver mucho con los roles, que nos dice qué es lo que yo tengo que ser o hacer, dependiendo si soy hombre, si soy mujer, si cómo me siento, cómo soy.
y también las relaciones interpersonales. Somos seres sociales, eso ya lo hemos hablado. Sí necesitamos de personas, obviamente desde que nacemos, para poder sobrevivir, y todos lo experimentamos en la pandemia cuando dejamos de ver gente, cuando dejamos de tocar gente, ¿no? Había momentos en los que decías, nada más necesito un abrazo, necesito que alguien me dé un beso, necesito que alguien me dé la mano, que alguien esté cerca de mí, porque también a través del contacto estamos dando mensajes de quiénes somos, de qué es lo que necesitamos y de qué es lo que sentimos por las personas y qué es lo que les hacemos sentir. Entonces, en todo esto, yo estoy viviendo mi sexualidad. La sexualidad también está presente en qué es lo que consumes, qué libros lees, qué música escuchas, qué películas te gustan, hacia, digamos, cuáles son los intereses de cada persona. Y por ende, lo que va a determinar todo esto, primero es la biología. Y eso es un punto que es muy importante, porque independiente de qué hago, con quién lo hago, cómo me siento y tal, yo tengo un cuerpo. Es un cuerpo que tengo que cuidar, es un cuerpo que tengo que respetar, es el cuerpo que me tocó, es un cuerpo que tengo que querer y es el cuerpo que me va a acompañar a toda la vida. Y funciona distinto entre personas. Y yo tengo que saber qué es lo que necesita mi cuerpo, independiente de si soy hombre, si soy mujer y tal, para que pueda seguir funcionando. Y por lo mismo, qué es lo que ese cuerpo me puede dar o qué es lo que puede hacer para que yo tenga una vida sexual plena. La cuestión psicológica también es un determinante muy importante de la sexualidad, ya que cómo yo me siento, qué herramientas tengo, cómo yo me comporto, es lo que va a terminar siendo como el resultado en cómo me presento en el mundo. Cuestiones económicas, y eso también se ve mucho en cuanto a que, y lo sabemos, a mayor nivel económico también hay un mayor nivel sociocultural, educativo, y también esto se traduce en una mejor calidad de vida, tanto en salud física, mental y obviamente en salud sexual. Esto también parte de lo que llegamos a hablar en el episodio pasado sobre los privilegios, y sí, me está dando ciertos beneficios tener cierto nivel socioeconómico, que no debería de ser así, completamente de acuerdo, pero que es la realidad no solo en este país, sino en muchos otros lugares, lamentablemente sí. Cuestiones políticas y cuáles son las leyes, cuáles son digamos, los intereses de los políticos en cuanto a la salud, en cuanto al acceso a servicios, también va a ser un determinante de la sexualidad. Y obviamente cultura, ética, la legalidad, la historia, la religión. La religión es un punto de partida para que ciertas personas puedan gozar de ciertos derechos y otras personas no. Entonces la sexualidad sería un error solamente limitarlo a que si yo vivo mi sexualidad significa que tengo muchas relaciones sexuales o que tengo muchas parejas o que estas parejas tienen muchas parejas, etcétera. Y que si yo decido no tener relaciones sexuales, entonces estoy reprimiendo, silenciando mi sexualidad. Eso es una forma de verla muy reducida. Hay que entender entonces que la sexualidad es de todos los días, de todas las personas, no solamente las personas que son sexualmente activas. Y sí es en muchas ocasiones, sobre todo en la terapia, o sea, en los motivos de consulta, cuando estamos viendo estas expresiones, cuando estamos viendo por qué se manifiesta de cierta forma el comportamiento de las personas, cuando le va rascando hacia atrás, siempre regresamos a cuestiones de salud física y de salud mental. Entonces, todo es integral, todo es además flexible, puede ir cambiando con el tiempo, y algo que tenemos que hacer muy presente, empezando con nosotros mismos, con nuestra propia sexualidad, es aceptarla, entenderla y cuidarla. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Sale, bye.